Para dar respuesta a las prácticas 3 y 4 de la materia Intervenciones escultóricas en el espacio urbano y natural del cuarto curso del grado de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, planteamos nuestra memoria del proyecto de intervenciones en el espacio urbano de la ciudad de Murcia. La misma plantea un análisis teórico sobre artísticas o colectivos artísticos dentro del ámbito o espacio urbano estrictamente relacionado con nuestra propuesta de intervención artística en el entorno público que hemos denominado Raíces. En cualquier caso, el propio resumen o el propio índice plantea una introducción, referentes, proceso, fotogrametría, obra final, conclusiones y fuentes de información. Del mismo modo, se han planteado una serie de objetivos. A grandes rasgos, se acometerá una intervención sencilla y directa, una sutil aportación para el transeúnte en el espacio urbano de la capital murciana relacionada con las raíces huertanas, la idiosincrasia de esa identidad y, en cualquier caso, de la pérdida de esos valores. La presente tarea quiere situar y gestionar una intervención concreta y demostrar la necesidad de tener en cuenta aspectos relevantes para dicho proceso, valorar las consecuencias del paso del tiempo, actuar contra la falta de implicación social frente a un problema ecológico, generar una obra creativa y artística que permita dar que pensar y sobre todo trabajar también de forma individual y pensar el arte. Del mismo modo, planteando una serie de referentes, podríamos incluir al propio Marcel Duchamp, con su obra escultórica Bicycle Wheel. Varios artistas asociados al arte ambiental, como expresión específica de un intento de usar los recursos naturales para un cierto cometido, también son referentes aunque no dispongamos a llevar a cabo una obra estrictamente para un entorno de asfalto. Si nos referimos al objeto en sí, a las manos como objeto escultórico, se tiene como referente inmediato al escultor italiano Lorenzo King. De casi 12 metros de altura en el desierto de Atacama, en Chile, también en Corea o incluso en Tulsa, en Estados Unidos, podemos encontrar también ejemplos de estas simbólicas y singulares manos que nos han servido de referentes. Como ocurría en la anterior tarea de la propia materia, Robert Smithson también se encuentra dentro de estos referentes para nuestra tarea. El proceso en sí, y después de formalizar una idea concreta del trabajo en el entorno urbano de la ciudad, nos quisimos ajustar al espacio concreto de la ciudad propuesta para determinar nuestra actuación. La ciudad de Murcia proyecta en ese entorno muchas posibilidades estrechamente relacionadas con su devenir histórico, político y socioeconómico. Se ha preferido valorar los aspectos más olvidados de una huerta que se fue hace años con el vorágine constructivo en su entorno. A partir de ahí, valorar una intervención sencilla en un punto de paso centró nuestro interés. Para ello, el proceso de creación del boceto se valió del alginato y de aprovechar nuestras manos en el sentido de proyectar un concepto directo de contemplación y reflexión. La propia ciudad de Murcia, ese gran jardín que echa sus raíces en el medievo y más allá, se inundó de las aguas del río Blanco gracias a la construcción de ciertas acequias, azarbes, brazales y canales. Dos eran sus acequias madres, la Aljufia y la Alquibla. Con ellas el sustento de huertas estaba más que asegurado la mayor parte del año para dar frutos en tiempos de secano y sustento a miles de huertanos durante siglos. Uno de los procesos prácticos más curiosos y gratificantes que se han llevado a cabo, como se han dicho, ha sido relacionado con el uso del alginato. Este polisacárido, procedente de algas, se ha usado para hacer la esferificación, por así decirlo, de nuestra propia pieza. Como material de registro ha servido para hacer el molde que luego se llenó de escayola. Ese es el proceso que más o menos se ha podido llevar a cabo con nuestras propias manos. En cuanto a la fotogrametría y a las recreaciones virtuales se refiere, las circunstancias llevaron a gestionar el proceso con ayuda de otros compañeros para producir la propia fotogrametría en sus propios portátiles dadas las circunstancias del mío. El grupo se llevó a cabo el registro fotográfico de varias piezas para trabajar en este proceso y aprender de la misma, entender las posibilidades de este recurso y estudiar la metodología de exploración e investigación al respecto. Nuestra pieza, propiamente dicha, siguió las pautas anteriores y la misma metodología, generando una serie de 134 fotografías para luego usarlas con distintos fotogramas. Como se observa, la figura blanca requirió de una plantilla o fondo negro para las tomas fotográficas en el taller. Todo el proceso de postprocesado se llevó a cabo con los programas Meshlab y Meshmixer, la fotogrametría con el software Meshroom, tareas que se llevaron a cabo en grupo. La obra final se plantea como una escultura simbólica y recurrente dentro del marco urbano de la ciudad de Murcia. Equiparando nuestra narrativa al mundo de la etnografía como estudio descriptivo de la cultura popular, la Huerta de Murcia es el gran punto de interés y objeto de crítica. Al menos la ausencia de la misma y la falta del raigambre entre los propios habitantes de la ciudad y la importancia de un símbolo tan destacado como la misma
desde esa propia fotografía que da o arranca con el malecón de la ciudad de Murcia. Ahí tenemos otras vistas, desde una vista cenital, de donde se podría localizar nuestra propia obra. De alguna manera, la ausencia de poder disfrutar de la calle, de unos espacios verdes quebrantados, de una falta de identidad global ante lo que sí existía en ese pasado más verde, más sano, envuelven toda nuestra reflexión con respecto a la pieza proyectada. Hemos tenido la huerta en la palma de la mano, ofrecida por siglos con el sudor y esfuerzo y miles de huertanos trabajando la tierra y robando para la lluvia. Ahora ese espacio seco, que podría situarse al natural en esta palma de la mano, subyace a que algo estamos perdiendo. Aquí tenemos otra imagen de lo que podría ser o donde se podría situar en la propia ciudad de Murcia nuestra obra. En cuanto a la localización exacta, podría situarse en esas inmediaciones del malecón, cerca del río y al finalizar la escalinata que da acceso al mismo paseo. Encontrarse con la pieza podría ser revelador, un gesto de reflexión inmediata antes de empezar ese camino hacia lo que era la huerta de Mursilla musulmana y que dio forma a toda una red de regadío espectacular. Estas son otras de las imágenes o de las posibilidades que se barajaron. Del mismo modo, podríamos concluir con las, pertinentes conclusiones. Las circunstancias por las cuales me he adentrado a generar un proyecto así están determinadas por mi sentido crítico y didáctico, práctico y pesimista. No hay mayor potencial que generar una buena semilla en unas cuantas cabezas huecas y de algún modo el arte reivindicativo y plenamente activo nos ayuda a crear una imagen atrayente sobre un problema determinado. Es mi experiencia de identificación por las cosas la que determina en gran parte el presente trabajo. La gran cantidad de materiales usados en la elaboración de esculturas en el ámbito de la creación escultórea es un punto de interés más que suficiente para justificar la necesidad de conocer el ingenio y los recursos de muchas personas detrás de la obra. El planteamiento y propuesta de esta intervención alimentan la sensación de lo necesario e importante que es un estudio previo de las posibilidades de cualquier intervención urbana. Gracias a Google Earth hemos podido visualizar todas estas imágenes que tanto en la memoria como en esta breve exposición se han dispuesto. Las posibilidades de las nuevas tecnologías, programas informáticos y en esencia la recreación virtual de la fotogrametría boceta de alguna manera y proyecta una realidad cercana y creíble. Eso permite, y es lo más importante de esta asignatura, poder tener las cosas claras y actuar en consecuencia ante cualquier error que se presente. También presentar la viabilidad del proyecto a las autoridades, comisarios, responsables en permitirnos intervenir de este modo. Con todo, la labor del artista juega un papel fundamental para hacer notar y hacer pensar al espectador mucho antes de iniciar el trabajo físico o práctico. En definitiva, consideramos viable la intervención en el espacio urbano escogido para ello, que hemos denominado raíces, y por la idoneidad que los resultados puedan darnos como estudiantes en general e iniciados artistas en particular. Todos los referentes de las fuentes de información e igualmente bibliografía están incluidos en la propia memoria. En cualquier caso, esperemos haber ofrecido un trabajo que contemple las necesidades específicas de la asignatura. Muchas gracias.